Del orden del día, pensión alimenticia, se establece la imposición de efectuar declaración jurada de bienes e ingresos de los deudores alimentarios. El proyecto procede de la Comisión de Constitución y Códigos y su miembro informante es el señor diputado Daniel Radío, a quien le ofrecemos la palabra. Gracias, señor presidente. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha analizado el proyecto de ley que establece la imposición de efectuar declaración jurada de bienes e ingresos a quienes están obligados a pagar la pensión alimenticia. A consideración de la Comisión nos ha parecido razonable, sensato y necesario la aprobación de este proyecto, porque es de público conocimiento que aproximadamente la mitad de los obligados no cumple para nada con sus obligaciones en este sentido, y ni siquiera tenemos datos de cuántas personas, además, no son transparentes ni veraces a la hora de hacer el reconocimiento de sus ingresos o sus reales posibilidades de pagar la pensión, esto es, de cumplir con el deber, lo cual implica que siga habiendo niños, de esos que nunca van a llenar las barras, que no van a recibir lo que les corresponde. Hemos entendido, presidente, que con esta nueva exigencia se lograrán subsanar parcialmente algunas de las inequidades que existen a la hora de que perciban alimentos aquellos que son beneficiarios de los mismos y que hoy se ven perjudicados por alegaciones falsas de ingresos. En el reporte Uruguay 2015, efectuado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del programa Uruguay Crece Contigo, se recogen datos inquietantes sobre el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de parte de los obligados. El informe establece que aunque por ley los padres que no viven con sus hijos están obligados a darles una pensión alimenticia mensual, en Uruguay la regla parece ser otra. Casi la mitad de los niños menores de 4 años que tienen padres separados, divorciados o que nunca vivieron con ellos, no la recibe. El señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Ricardo Pérez Manrique, expresaba cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país que lograr que los padres paguen no es sencillo. Hay serias dificultades, decía el señor juez, porque hay gente que deja de trabajar o trabaja en negro para no aportar y los jueces no tienen recursos para verificar. Lamentablemente es más común de lo deseable que haya problemas y que no se puedan cobrar los alimentos. En razón de lo expuesto, presidente, la Comisión ha entendido pertinente legislar tendiendo a aumentar la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes hasta los 21 años. Y ha entendido que una manera de contribuir a mejorar el cumplimiento... Voy a pedir que me amparen el uso de la palabra, presidente. Tiene razón, señor diputado. Le solicitamos a los integrantes del cuerpo mayor silencio. Sabemos que se está votando, que hay un poco de movimiento, pero también tenemos que escuchar al señor miembro informante. Y hemos entendido que una manera de contribuir a mejorar el cumplimiento es exigiendo la presentación de una declaración jurada de bienes e ingresos por parte de aquellos obligados a pagar la pensión alimenticia como un instrumento absolutamente pertinente que nuestro ordenamiento ha utilizado en diversas oportunidades, teniendo en cuenta el hecho de que presentar una declaración jurada falsa trae aparejadas consecuencias penales. Lo que se ha propuesto es modificar el artículo 58 de la Ley número 17.823 del 7 de septiembre de 2004, Código de la Niñez y de la Adolescencia, agregando un inciso en el que se dispone la presentación de una declaración jurada. Se trata de hacer que quien está obligado a algo lo cumpla. No se trata de un proyecto técnicamente complejo, sino del agregado de un inciso que establece que tiene que hacerse una declaración jurada de bienes e ingresos. Hemos entendido que este proyecto de ley es complementario de la Ley 19.480 del 17 de enero de 2017 que dispone la creación de un registro de obligados al pago de pensiones alimenticias llevado por el BPS. A consideración, en esta legislatura se aprobó esa Ley 19.480 que dispuso la creación de un registro de deudores alimenticios, lo que nos pareció muy importante porque lo que ocurría era insostenible y era que cada vez que el deudor cambiaba de trabajo, iba de cuenta de la madre o del padre en su caso, pero más del 90% de los casos es la madre, andar averiguando dónde trabajaba el padre para intentar volver a cobrar la pensión alimenticia, porque si no se enteraba, no cobraba más. Este registro fue una importante contribución, aunque solamente es útil en la medida en que la persona trabaje en regla aportando al BPS.
El problema es que muchas veces el deudor trabaja de manera irregular, en negro, como decimos vulgarmente, y después puede mentir cuáles son sus verdaderos ingresos y no le pasa nada. En el peor de los casos, si por una de esas casualidades es descubierto, se corregirá la cifra y comenzará a pagar otra cantidad a partir de entonces. El Código de la Niñez y la Adolescencia poco establece respecto a la carga probatoria a la hora de acreditar los ingresos del obligado, rigiendo entonces el principio general de nuestro ordenamiento. Esto es que quien alega hechos tiene la carga de probarlo, lo que redunda en definitiva que quien tenga que efectuar la tarea investigativa sea quien solicita los alimentos, sea el niño o el adolescente. Este proyecto impone al obligado efectuar la declaración jurada de bienes e ingresos en el momento de contestar la demanda de alimentos o en el momento de contestar la demanda de modificación de la pensión alimenticia. Y el juez de familia actuante entre el elenco de pruebas y circunstancias de hecho y de derecho que tendrá que considerar en el marco del proceso de alimentos contará con una declaración jurada aportada por quien sea demandado. Consultado el Instituto de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, se consideró pertinente incluir en el texto del proyecto original un trato procesal a esta declaración jurada que se reclama al deudor de alimentos, confiriendo un traslado a la contraparte que se encuentra en condiciones de oponerse a la misma, para que en función de ello el juez resuelva respecto a la necesidad de designar un perito a fin de corroborar la veracidad de la declaración. El Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente entendió adecuado este proyecto, dado que establece reglas claras y aporta transparencia, además de que quita la carga de la parte demandante de buscar y aportar a la sede cuáles son los ingresos y bienes del demandado. Nos parece un paso importante, no el único, en el sentido de garantizar derechos de nuestros niños y adolescentes, por lo cual esta comisión asesora sugiere la aprobación del proyecto a consideración. Gracias, señor presidente. Diputado Omar Lafluf tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, pero simplemente quiero... Lamentablemente coincidió la exposición del diputado Radío con el momento de la votación, pero quiero felicitarlo al diputado Radío por la iniciativa. Este es un tema que pasa bastante más de lo que muchos piensan. Yo creo que todos hemos tenido historias de este tipo y hemos visto cómo se destruye una familia y todo lo demás cuando se hacen estas cosas. Así que lo único que quería decir es felicitar la iniciativa por considerarla que es fundamental, que se hagan los esfuerzos necesarios para que no terminen pagando los platos rotos los niños de una familia cuando esto sucede. Gracias, presidente. En consideración, si no se hace uso de la palabra... Perdón. Me pidió la palabra antes que nadie el diputado Ope Pasqué, lo había olvidado. Señor diputado Ope Pasqué tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos votado afirmativamente este proyecto de ley en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación y, por supuesto, lo vamos a votar ahora también en esta instancia de definición, porque nos parece que es un gran acierto del diputado Radío la presentación de esta iniciativa, que tiene, bueno, naturalmente un contenido económico, que tiene un marco procesal que se elaboró con cuidado y consultando a los expertos, pero que tiene por sobre todo, digo yo, un valor moral. Es una inmoralidad que se oculta en los ingresos cuando se trata de pagar pensiones alimenticias y no podemos admitir que esto ocurra sin escandalizarnos, sin indignarnos. Los padres, de un sexo o del otro, deben las pensiones alimenticias a sus hijos cuando se dan las circunstancias pertinentes y en esa situación es absolutamente inaceptable que se escamotee el cumplimiento de esas obligaciones elementales. Y entonces la declaración jurada que este proyecto instaura permite que a quien falsee los datos le caiga la sanción penal correspondiente. Me parece que es el remedio que hay que administrar en circunstancias como esta, donde, repito, lo que está en juego es el cumplimiento de deberes jurídicos que son antes deberes morales elementales. Así que con esta convicción absoluta y felicitando al diputado Radío por su iniciativa, habremos de votar afirmativamente este proyecto de ley. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora diputada Elena Ponte.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo también quiero reconocer la iniciativa del diputado Radío y decir que comparto en todos sus términos el informe de la comisión. Lamentablemente, creo que puedo dar fe de todas las escaramuzas que se manifiestan allí, conociendo situaciones de mujeres con niños a cargo que han atravesado por cada una de esas situaciones. Y luego de trabajar muchos años con las vecinas de Montevideo y en ámbitos donde se defienden los derechos de las mujeres, este es uno de los derechos más demandados, que es el de que el Estado dé cuenta y haga cumplir con la responsabilidad que deben los progenitores con respecto a sus hijos. Porque lamentablemente, y es también, comparto cuando se decía, una falta de ética, una falta de moral, una falta de educación, desde todos los ámbitos que uno lo pueda mirar, porque no solamente conocemos los casos de quienes evaden su responsabilidad, sino muchas veces de corporaciones, de profesionales que establecen estratagemas con las cuales poder disimular los ingresos de sus propios integrantes. Entonces, yo creo que en este sentido, este proyecto que hoy vamos a aprobar contribuye a sanear esta situación, posiblemente haya que seguir rastreando estas declaraciones juradas, hacerse cargo de comprobar si son ciertas o no son ciertas, pero que la ley responda y dé garantía a las mujeres y sus hijos en situaciones que realmente no pueden ser obviadas. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado Pablo González. Sí, presidente. La verdad, nosotros no íbamos a hacer uso de la palabra, pero se han dicho cosas que no compartimos. Este proyecto no trata de proteger a la mujer, trata de proteger a los hijos que son los beneficiarios de las pensiones alimenticias. Estén ellos a cargo de padres o madres. Y eso es un elemento central en todo esto. No es una cuestión acá de mujeres o de hombres. Es cuestión de responsabilidades de los padres y madres en hacerse cargo de la alimentación de sus hijos. Primera cuestión. Segunda cuestión, me parece que es sumamente duro porque la situación es sumamente dura. Porque es verdad que permanentemente estamos asistiendo en la casuística a situaciones donde se esconden los ingresos y se le niegan a sus hijos sus alimentos, su pensión alimenticia. Por lo tanto, saludamos la iniciativa, creemos que se debe de ir a más, que se debe de ser más duro, sobre todo en el tema del cruzamiento de datos e información, porque no puede ser que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país deban esperar de la caridad cuando sus padres no están a la altura de la circunstancia. Nada más. En consideración, tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. Gracias, presidente. A propósito de la intervención que hacía el diputado González recientemente, desde ya anuncio que tengo casi pronto un proyecto que propone el cruzamiento de datos, además con la DGI, que lo presentaremos en breve, pero en el sentido de lo que decía el diputado González. Gracias, presidente. Habiendo culminado la lista de oradores, la Cámara pasa pasa a votar el pase a la consideración en particular del proyecto de ley. Se está votando. En 62 afirmativa. Se va a considerar el artículo único del proyecto. Diputado Ricardo Beruá o Berois tiene la palabra. Gracias, presidente. No, por supuesto que no soy integrante de la comisión y no hay compañeros, pero para dejar constancia en acta que el Partido Nacional con mucho gusto acompañó este proyecto de ley justo y realmente entendemos que estas cosas son las que hacen al derecho, como decía el gran maestro Couture. El derecho es como el sastre, se hace a la medida del ser humano
y esto es una muestra más de los avances que se ven. Felicitamos a Radio y a la Comisión por esta iniciativa.